Desde el principio de los tiempos hemos intentado saber lo que nos depara el futuro para ir un paso por delante del destino. Desde los adivinos hasta Nostradamus, la predicción del futuro nos ha dejado perplejos e hipnotizados durante miles de años. ¿Las respuestas han estado ante nosotros todo este tiempo? ¿Codificadas en uno de los textos más antiguos que conoce el hombre, el Antiguo Testamento? ¿Existe un código en la Biblia que nos perfila claramente los sucesos del pasado y el futuro? Se trata de un código que ha retado a las mentes más brillantes a lo largo de la historia, entre ellas a Isaac Newton. Este código se descubrió con la llegada de la tecnología moderna. Que se necesite un ordenador para descifrar el código bíblico puede que no sea un hecho casual. ¿Encerrados en el tiempo bajo una llave digital? ¿La Biblia es por tanto un código estadístico extraño que no se puede explicar o se trata del primer programa informático? El código secreto de la Biblia está ahí para que lo descifremos hoy, para darnos las respuestas que buscamos o para advertirnos de lo que va a pasar. La predicción del Armagedón en la Biblia. Se trata de un código que ha asombrado, consumido y frustrado a los teólogos, los investigadores y los matemáticos durante siglos. El mundo está lleno de códigos, y los códigos nos llaman la atención porque nos sugieren que la vida real no está llena de cosas que no significan nada. Los códigos nos dicen que está llena de cosas que lo significan todo. Eso es un código. Las primeras investigaciones del código secreto datan del siglo XII. Se cree que en esta época los rabinos buscaban la firma de Dios en la Biblia. Creían que si encontraban mensajes en el Antiguo Testamento podrían encontrar la palabra de Dios que se dirigía a ellos. Se pasaban todas las horas del día intentando resolver los puzzles que había en el gran libro, y sus búsquedas desataron la curiosidad de las generaciones venideras. La historia comienza en la época medieval, cuando los grandes místicos cabalistas hicieron la siguiente afirmación: todo lo que fue, es y será. Se encuentra en la Torá. Está en esas escrituras a las que llamamos la Biblia. Supuestamente se escribió hace 2000 años y se desarrolló poco a poco. Para los místicos, la Biblia no es un texto. La Biblia es un organismo vivo. Tiene vida. Es un ser místico y divino. Es parte de la divinidad. No la escribió Dios, es Dios. En el siglo XVIII, uno de los mayores eruditos en la Biblia, el genio de Vilna, o también conocido como el Gaón de Vilna, afirmó que todo lo que ha ocurrido u ocurrirá está en la Torá. Y lo que quiso decir con esta afirmación ha sido el tema de un gran debate. Algunos creen que estaba diciendo que la Biblia es una guía para la vida. Otros creen que estaba afirmando la existencia de unos códigos bíblicos que revelarían los secretos del universo. Elijah de Vilna era un lector muy meticuloso. Estudiaba las estructuras del texto, buscando las cosas importantes que se ocultaban en él. Estudiaba las notas y los encabezamientos de las cartas y sus interpretaciones. Para él, pensar en la estructura del código era algo muy natural. El siguiente investigador del código importante fue el ilustre científico Isaac Newton. Newton era un religioso devoto que quería demostrar la verdad de la Biblia usando métodos científicos. Newton aprendió hebreo e intentó encontrar códigos en el texto bíblico para demostrar la validez de la Biblia. Aunque pasó muchos años pensando en la forma de descifrar el código bíblico, la solución estaba fuera de su alcance. Es muy interesante que Isaac Newton, a pesar de que no era judío, también creyese que podía existir un código y que se pasase tanto tiempo intentando encontrarlo. Tengo entendido que hay un montón de manuscritos de Isaac Newton sobre la búsqueda de códigos en la Torá. Puede que haya cajas llenas de documentación sobre su investigación en la Universidad de Cambridge, pero no creo que nadie lo sepa.
La búsqueda del código parece haberse paralizado hasta unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando un rabino de Praga sin conocimientos científicos relevantes llamado Heinz Michael Dov-Berg Weissmandl se convirtió en el primer investigador moderno que afirmó que existía un código detallado en el texto de la Biblia. Entonces Weissmandl retomó el viejo reto del siglo, descubrir esos códigos. Después de verse acorralado por los alemanes y escapar de un tren rumbo a Auschwitz, Weissmandl se convirtió en un héroe que intentó salvar a casi 1 millón de judíos de los campos de concentración nazis. Después de la guerra retomó la búsqueda del código de la Biblia y al final obtuvo sus logros, donde los investigadores anteriores habían cosechado pocos éxitos. Weissmandl copió a mano con un cuidado extremo las letras del Antiguo Testamento en cientos de tarjetas clasificadoras y usando un modelo muy sencillo que consistía en saltarse una letra, llamada secuencia de letras equidistantes o ELS, encontró la palabra Torah al principio de cada uno de los 5 libros del Antiguo Testamento. Bueno, el rabino Weissmandl fue el responsable de la introducción de los códigos en la era moderna. Lo que buscaba era solamente este fenómeno de ELS, de secuencia de letras equidistante o salto de letras. No tenía ordenadores, así que no podía determinar un ELS básico. Demostró cómo al empezar con una letra del comienzo del Génesis, justamente al principio del Génesis, si cuentas un cierto número de letras una vez y otra vez, encuentras las letras de la palabra Torah. Sorprende que descubriese todo eso trabajando a mano, sin ordenador. No entiendo cómo fue capaz de descubrir esos hermosos códigos, pero lo hizo. Era un genio, no hay otra explicación. Aunque la proeza de Weissmandl para descubrir los códigos en la Biblia fue milagrosa, los investigadores tendrían que esperar a la llegada de los ordenadores para poder descifrar el código con éxito. ¿Qué sucedió desde el trabajo de Weissmandl hasta la llegada de los ordenadores modernos? ¿Por qué con la informática de hoy en día se retoma todo este asunto dándole tanta importancia y emoción? La investigación del código podría haber llevado unos cuantos millones de años sin ordenadores, pero con un ordenador podemos encontrar los códigos en unos segundos sin problema. Los ordenadores son una ayuda divina, puedes consultar algo una y otra vez y en profundidad, y por eso tienen un sentido completo dentro de la lógica del marco interno espiritual que nos ayuda a entender realmente que los ordenadores nos descubrirán más ideas sobre los códigos. Sería imposible sin ordenadores. Pero, ¿qué es exactamente el código de la Biblia y cómo funciona? Bueno, pues el código bíblico es una afirmación de que existen mensajes escondidos en el texto de la Biblia que son diferentes o añadidos al texto real y normal de la Biblia. Mensajes cifrados, ocultos. Palabras o frases que aparecen cuando no lees la Biblia letra a letra, sino cuando saltas intervalos desde una letra a la siguiente. Es realmente la afirmación de que el código bíblico existe. La afirmación se basa en que hay mensajes escondidos en el texto de la Biblia que se pueden extraer usando ELS. El código de la Biblia se descifra usando un programa informático que revela las secuencias de palabras en una estructura de contenido organizado. Las palabras clave se introducen en el programa informático, que examina el texto completo de la Biblia usando una serie de saltos de letras también llamadas secuencias equidistantes de letras. Es muy importante señalar que cuanto más corto es el salto de letras que genera el ordenador, más sorprendente es el hallazgo. Si se encuentra la palabra, el buscador de código se sitúa en el lugar de la Biblia en el que se localizó la palabra. Esta zona se llama la cuadrícula o la matriz. Entonces se examina minuciosamente la cuadrícula en busca de otras palabras relacionadas con la primera palabra que encontró el ordenador. Aquí tenemos 3 LS: orden, comida y rosas. Tenemos la misma distancia entre orden, aparece cada 10 letras, la misma distancia entre comida, cada 10 letras, y la misma distancia entre rosas, cada 11 letras hacia atrás. Y así es como hacemos todas las búsquedas informáticas, salvo que usamos el hebreo en lugar del inglés. Bueno, las reglas son bastante flexibles. En realidad puedes empezar por la letra que quieras y escoger el intervalo que prefieras. Lo más importante es que una vez que has escogido un número concreto de letras para la secuencia de salto, tienes que continuar con el mismo número hasta encontrar todas las letras de una palabra. A veces es una palabra o una frase con sentido, otras veces solo es un galimatías. El matemático lituano Eliyahu Rips se considera el descubridor moderno del código de la Biblia.
En 1985, Reeves, junto con su equipo de investigadores, desarrolló un programa informático para encontrar mensajes ocultos en la Biblia. Leí algo sobre los códigos a finales de los 70. El libro por el que empezamos a saber de la existencia del código es el que publicaron los estudiantes del rabino ya fallecido Weizmann. Al momento me di cuenta de que se trataba de algo muy interesante que debería estudiar en profundidad. Retomando el estudio donde Weizmann lo había dejado, Reeves y su equipo empezaron a trabajar en un programa informático para buscar básicamente modelos simples ocultos en el texto de la Biblia. Los resultados fueron inmediatos. Al principio aparecieron frases simples. Después, Reeves se dio cuenta enseguida de que habían descifrado algo que iba a hacer temblar la Tierra. Para probar su descubrimiento del código bíblico, Reeves y su equipo llevaron a cabo 2 experimentos detallados y escribieron un ensayo que revolucionaría el mundo científico y religioso. Para probar la validez de los códigos, los investigadores hicieron una lista con los nombres de los rabinos más importantes de la historia, con sus fechas de nacimiento y muerte. Después las buscaron con ELS en el Antiguo Testamento. Los resultados fueron estremecedores y constituyen una prueba incluso más sólida de la existencia de los códigos. Los 2 experimentos realmente abrieron nuevos horizontes. El experimento del rabino fue... Con las fechas de los fallecimientos se publicó en la Ciencia Estadística. Ciencia Estadística, una de las revistas científicas más importantes del mundo, publicó el ensayo en 1994. Inmediatamente desató una tormenta de controversia. Obviamente era un ensayo poco común. Nuestra mayor preocupación era que nuestra publicación se podría interpretar como un sello de aprobación científica. Y nos preocupaba porque realmente no queríamos que la gente lo interpretase de ese modo. Con el éxito de Reeves y de su equipo, se había superado el reto de encontrar un código en la Biblia que había durado tantos siglos. ¿Pero qué contiene el código? ¿Qué está intentando decirnos? A través del espejo. En 1994, Ciencia Estadística, una revista científica importante, publicó una investigación que asombró al mundo científico. La investigación afirmaba que existía un código en la Biblia al que se podía acceder solo por medio de la informática. El 11S estaba escrito o quizás no lo estaba, pero supongamos que lo estaba, ¿vale? O lo del asesinato de Rabin. ¿Por qué la gente se pone nerviosa al descubrir incluso la simple posibilidad de que sea cierto de que todo está codificado? Digámoslo de otra forma. ¿Por qué hay muchos seres humanos que quieren creer que los códigos son ciertos? Simple y llanamente porque en realidad el ser humano quiere creer y se merece creer, y en mi opinión el ser humano tiene toda la razón, que ese es el sentido de la vida, lo que realmente importa. Sigo viendo en las noticias historias de actualidad que aparecen en combinaciones estadísticas imposibles. Son como modelos o lo que yo llamo marcas de agua. Si quieres saber si un billete de $1 es auténtico, tienes que comprobar sus marcas de agua. Y nosotros hemos encontrado marcas de agua en la Torá. Con el descubrimiento del código de la Biblia, los investigadores se apresuraron para estudiar el contenido de los mensajes. A medida que los expertos empezaron a buscar en profundidad, las predicciones no dejaban de aparecer. Desde el primer vuelo de los hermanos Wright y Kitty Hawk hasta la reciente epidemia del SARS. ¿Estos códigos son simplemente una narración de la historia o son algo más? Los investigadores que han seguido a Reeves han encontrado una multitud de relaciones fascinantes entre los códigos que muestran palabras que se encuentran próximas unas de otras en el texto bíblico y que describen sucesos importantes que han dado forma al curso de la historia. Podemos hacer cuadrículas todos los días con los sucesos históricos, así los conocemos y los estudiamos, y de esta forma desarrollamos la cuadrícula. Los investigadores del código de la Torá han encontrado muchas historias por casualidad. Es decir, a veces cuando no hacen ningún experimento concreto, simplemente estudian una tabla y de repente les parece ver en ella algunas palabras clave diferentes. Las revelaciones del código sobre una vasta serie de temas de la historia mundial son impresionantes. Los investigadores de códigos han descubierto muchos nombres y sucesos históricos ocultos en la Biblia. Y las probabilidades de encontrar estas relaciones históricas son astronómicas.
El código de la Biblia habla de Shakespeare y de algunas de sus grandes obras en la siguiente secuencia. Shakespeare llevó al teatro Macbeth y Hamlet. La llegada de los aviones se descifró en el código bíblico cuando las palabras hermanos Wright y aeroplano aparecieron juntas en el texto. También se encuentra el espíritu pionero en una cuadrícula codificada que retrata la misión histórica del Apolo 11 con la secuencia: El hombre en la luna, nave espacial. El nombre del legendario emperador francés y los sucesos más significativos de su vida se encuentran en una misma cuadrícula: Napoleón, Francia, Waterloo, Elba. La naturaleza de este texto es tal que hay distintos niveles de códigos solapados, capas y capas de información superpuestas. Hay una infinidad de niveles de significado correcto. Los códigos no son más que uno de esos significados que pueden ser infinitos. Han aparecido ocultos los nombres de muchos de los grandes científicos y del impacto de sus descubrimientos. Aparece el descubrimiento de la electricidad de Thomas Edison y el invento de la bombilla. Edison, electricidad, bombilla. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, que revolucionó el mundo moderno, aparece en una cuadrícula que contiene las palabras Einstein, ciencia y la frase completa: derrumbó la realidad presente. Incluso aparece el nombre de uno de los primeros investigadores del código, Isaac Newton, relacionado con su teoría de la gravedad. El código también ha revelado sucesos que han cambiado el curso de la historia. El devastador impacto en la economía y en la sociedad de la crisis de la bolsa de 1929 aparece con las palabras: colapso económico, depresión, bolsa, 1929. Los triunfos y tragedias de la guerra también están ocultos en el antiguo texto. El nacimiento de Estados Unidos con las palabras Revolución Americana, 1776. La caída de los zares y el nacimiento del comunismo aparecen en una misma cuadrícula. Revolución Rusa, 1917. Quizás uno de los argumentos más escalofriantes de la existencia del código bíblico son los mensajes ocultos que narran uno de los sucesos más horribles de la historia contemporánea: la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos códigos con Hitler. Existe un código de Hitler, el nazi. Aparecen claramente los nombres de las figuras y palabras clave en una cuadrícula congruente. Se encuentra la subida de Adolf Hitler. Hitler, nazi y enemigo. En la misma cuadrícula en la que se anuncia al malvado Hitler también se encuentran las palabras hombre malvado y masacre. En los códigos aparece el ataque japonés a Pearl Harbor. Los golpearán, destruir, aniquilar. En la misma secuencia aparece la entrada de Estados Unidos en la Guerra Mundial. El código incluso deletrea con una claridad sorprendente el uso de las armas atómicas estadounidenses contra Japón. Las palabras holocausto atómico y Japón concurren en la misma cuadrícula junto con el año concreto, 1945. Si lo tenemos todo en cuenta, no hay forma de que esto pudiese aparecer de forma aleatoria todo junto en el texto. El trágico asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963 y las misteriosas circunstancias que rodean su muerte destacan en tres formaciones distintas. La primera es Presidente Kennedy. Morir. Dallas. En la segunda aparece el nombre del asesino de Kennedy, Oswald. Francotirador. Nombre de asesino que asesinará. El nombre de Oswald aparece de nuevo en una secuencia de código que describe los hechos que rodearon su muerte a manos de Jack Rubin. Oswald. Rubin. Matará al asesino. El nombre de Robert Kennedy aparece en una cuadrícula junto con el de su asesino. R. F. Kennedy. S. Sirvan. En la misma secuencia, el código parece sugerir que Robert Kennedy habría sido el presidente de los Estados Unidos en 1968, junto con unas palabras: el segundo mandatario será asesinado.
El hecho de que no nos den una pista de sus orígenes nos resulta tan intrigante como los sucesos que predice el código bíblico. La idea de quién fue exactamente el creador del código es tan controvertida como el código en sí. ¿Fue Dios quien codificó la Biblia o fue otra persona? Encuentros próximos. Gracias a la informática se descifró el código de la Biblia, pero ¿cuál es su origen? ¿Fue Dios quien codificó la Biblia para que nosotros la decodificásemos hoy y nos sirviese como una guía de nuestro pasado y posiblemente un presagio de los días que vendrán? Algunos creen que los orígenes del código bíblico son incluso más fascinantes que el código en sí. Pueden ser como algunos creen que fuesen los extraterrestres que visitaron nuestro planeta hace eones quienes codificaron la Biblia, dejándonos de este modo un mapa de nuestro destino. Para una persona que no cree en la existencia de Dios, el texto no viene de la divinidad, viene del espacio exterior. En mi opinión es imposible, porque si fuesen los extraterrestres, entonces tendrían que haber conocido los detalles concretos sobre una gran cantidad de sucesos a lo largo de la historia. No se trata de sucesos importantes de un país, sino de sucesos concretos relacionados con personas, con individuos, porque existen matrices de código bíblico sobre la gente. Entonces, ¿cómo es posible que un viajero del tiempo o algún tipo de extraterrestre sepa todos esos detalles específicos sobre las personas? Los estadísticos no pueden responder a la pregunta de quién los puso ahí. Los estadísticos solo pueden responder a esta pregunta: ¿existen? Es una explicación muy inteligente, aunque no muy perspicaz. Significa que puedes escribir libros sobre el tema a título personal, sin comprometerte con la religión, lo que no es muy popular, y de este modo consigues lo mejor de los dos mundos. La misma gente que habla de la vuelta de Elvis Presley o del monstruo del lago Ness, ahora habla de la predicción del 11S. Es un gran mercado, aunque espero que la mayoría de la gente no le preste demasiada atención a esto. Ni siquiera creo que exista la más mínima posibilidad de que los extraterrestres sembrasen la Tierra para ponernos a nosotros aquí, o de que escribiesen la Biblia con un código oculto en el texto. El código bíblico incluso hace referencia a sí mismo cuando afirma: ellos codificaron la Torah y mucho más. Una posible pista de su origen se refleja en la secuencia del código que dice: se hizo por ordenador. Las escrituras de Dios grabadas en las tablas. El concepto que estuvo oculto hasta estos últimos tiempos en los que nació la informática tiene un sentido lógico para mí. Creo que se trata de una de estas tres posibilidades. Una consiste en rechazarlo por completo y demostrar que de algún modo es falso. La segunda es asumir que los extraterrestres nos dieron la Torah. Y la tercera consiste en asumir que un ser sobrenatural nos dio la Torah. No creo que haya muchas más posibilidades. Se trata de un proceso gradual que la gente tiene que superar cuando busca los códigos y busca el significado que hay tras los códigos. ¿Qué intentan demostrar los códigos? Pues los códigos están intentando demostrar que la Torah es el documento que Dios nos dio en el monte Sinaí. Permíteme que te haga una pregunta. Digamos que alguien le organiza un encuentro. Muy bien, todo está organizado. Os vais a encontrar en, no sé, el Waldorf Astoria, en la ciudad de Nueva York, el domingo por la tarde a las 3 en punto. Cuando llegas allí, ella no está, pero te dejó una nota, y la nota dice: querido Matthew, estuve aquí hace 3000 años y por desgracia tú no estabas aquí, pero te dejé esta nota porque te quiero mucho. Te he dejado instrucciones para la vida que te enseñarán cómo vivir el resto de tus días. Existe una tendencia a pensar que este fenómeno es tan contundente y las posibilidades de que esto no ocurra por casualidad son tantas que cualquier ser humano razonable entiende que no se trata de una casualidad. Estos códigos tienen que tener un autor divino y no podemos decir nada más que eso. Por eso mismo, esto fue creado por una fuerza poderosa. Y nosotros llamamos a esa fuerza poderosa Dios.
Personalmente yo creo en Dios. No creo que se esconda de la gente. Si sigues su voluntad y si buscas la sabiduría, Él te ayudará. Sin embargo, si se tratase de una persona de hace 3000 años, entonces estoy seguro de que Dios le habría permitido desarrollar un código bíblico muy diferente, porque lo tendría que haber hecho a mano. Pero a pesar de la sorprendente exactitud del código, los escépticos dicen que no existe. ¿El código bíblico predice los acontecimientos históricos clave o se trata básicamente de una anomalía estadística o incluso un truco bonito y perspicaz? El gran debate. Aunque el código bíblico ha revelado sucesos pasados con una exactitud sorprendente, algunos escépticos creen que las predicciones del código se pueden encontrar en cualquier libro que tenga una extensión similar al de la Biblia. Varios estudiosos han asumido el reto de refutar el código bíblico intentando invalidar las pruebas que se usaron para demostrar su existencia. Un examen del texto del clásico Moby Dick descubrió un mensaje sobre la muerte de la princesa Diana. Aunque los que se oponen a la existencia del código se basan en experimentos y estudios científicos sólidos, no pueden explicar ciertos sucesos reales que se han podido predecir antes